El día de hoy quiero compartirles mi experiencia personal de cómo una persona realmente puede mejorar sus finanzas personales y a partir de ahí cambiar la vida no solamente personal, sino de su familia, amigos y mucho más. Y es que, como lo saben, estamos sacando una serie de videos sobre domina tus finanzas en este 2025 y la idea es que ustedes se sientan motivados, atraídos por cambiar sus finanzas y que realmente no importa dónde vengas, tú puedes llegar realmente a hacer un cambio muy importante en tus finanzas. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera y tomar control este 2025 con Brian Rojas. ¡Vamos! Bueno, lo más importante es que quiero que sepan que todo este video que estamos haciendo es totalmente transparente, informativo y muy personal, pero justamente quiero incentivarlos a que escuchen todo para que vean las estrategias que yo he utilizado a lo largo de mi vida para justamente mejorar la educación financiera y para darle un giro a mis finanzas. Y es que durante estos días hemos estado haciendo varios videos sobre justamente cómo he logrado comprar vivienda propia y comprar vivienda para mis padres. Aquí te dejaré los links o los pueden buscar en mi biografía, donde explico paso a paso qué hacer. Pero si les contara que esto realmente no ha sido nada sencillo, cuando era muy joven arranqué realmente trabajando vendiendo helados de Bonais, cremelado en las calles de Bogotá, en Suba, por todas esas zonas. Realmente pues era el único trabajo que yo tuve acceso en su momento, todavía estaba en el colegio estudiando y pues me tocaba obviamente apoyar a la situación tan complicada que tenía mis padres en ese momento y pues obviamente uno que hace, pues le toca empezar a trabajar. Y pues eran fines de semana, jornadas largas, con sol, con lluvia, robos, nos robaron varias veces, incluso con amigos, nos robaban todo lo que hacíamos y pues esto era muy frustrante. No sé si a ti te ha pasado que te vas, trabajas todo un día y al final pierdes todo, pues eso nos pasó varias veces. Pero entonces, ¿qué hacer en estos casos? Si por ejemplo tú estás arrancando tu vida profesional, laboral y como que las cosas de pronto las ves un poco complicadas. La primera recomendación que te doy es obviamente nunca desfallezcas. Hay que seguirse levantando todos los días y buscar opciones y alternativas para todos, ¿sí? Cuando uno hace el trabajo de forma honesta, responsable, las cosas se van dando. Dios siempre nos llena de bendiciones y esta no fue la excepción para mí. A partir de ahí realmente tuve y hoy en día retomo muchas de esas habilidades que aprendí con ese trabajo, como el poder entrar y hablar con una persona sin ningún tipo de miedo, porque obviamente cuando tú quieres vender algo necesitas empezar a adquirir habilidades comerciales, precios, negociación, como por ejemplo calcular o hacer una suma muy rápida. Esas habilidades hoy en día las sigo utilizando. Entonces, no creas que lo que estás haciendo ahorita no te va a servir para el futuro. Realmente a partir de allí, obviamente también empecé a conocer mucho más mi ciudad, las necesidades y también lo que quería, porque veían las personas lo que yo quería para mi futuro. Listo, obviamente de una forma muy respetuosa. Yo me daba cuenta de pronto de lugares en Bogotá que me parecían muy interesantes para poder llegar a vivir y que incluso tuve la oportunidad muchas veces de estar en esos lugares. Entonces, primer paso siempre, aprovecha cada oportunidad laboral que tengas hoy en día porque no sabes el día de mañana lo que vas a aprender justamente con todo esto. Lo segundo es nunca dejes de aprender. A partir de mi experiencia justamente laboral, pues a partir de ahí siempre seguí aprendiendo. Buscaba formas de en las noches, los fines de semana tratar de aprender cosas nuevas y de esta forma tener más habilidades que justamente me llevaron posteriormente a tener otros trabajos. Posteriormente empecé a trabajar, por ejemplo, de empacador en Olímpica, justamente por mi buen desempeño, mi experiencia, subí a cajero y esto obviamente es a partir de todas esas experiencias de vender helados en la calle, empecé a atender personas porque justamente ya había aprendido ese servicio al cliente con las personas a través de lo que yo vendía en las calles. Eso me permitió, como lo comento, ayudarme posteriormente a encontrar mejores oportunidades. E incluso esas mismas habilidades hoy en día las sigo aplicando al momento en que hablo con ustedes, porque es como cuando yo me acercaba a las personas a venderles los Bonais y venderles los helados. Es similar. Entonces, estas habilidades cada uno siempre tiene que buscar formas de aprender adicionales para seguir mejorando tu perfil académico y profesional. La tercera recomendación es sin lugar a duda de las más importantes también y es, bueno, cómo organizar las finanzas para que independientemente del salario que tú recibas hoy en día puedas construir un patrimonio. Pues les cuento, cuando uno trabaja en la calle, cuando uno trabaja en productos como estos de que tú empiezas a recibir dinero de forma diaria, mensualmente, no es muy común, sino diariamente tú empiezas a recibir plata, las monedas de los helados y unas ganancias que recibes, pues es muy importante la organización financiera. ¿Listo? Y es que lo que yo hacía era tomar una parte de eso que yo ganaba diariamente, que podían ser
2.000, 3.000 pesos al día, sí, así como me escuchas, y sacaba de este dinero una parte para el ahorro, sí, entonces sacaba 1.000, 2.000 pesos justamente para lo que yo quería, sí, que era por ejemplo ayudarme a pagar un sueño, yo quería una camiseta de mi equipo de fútbol favorito, entonces ahorraba para eso y el restante era para mis gastos de semana. Entonces de esa forma yo me organizaba. Por eso las personas cuando me dicen, oye Brian, yo gano el diario, ¿puedo hacer algo? Les digo sí. ¿Por qué? Porque yo lo hice, yo lo viví, yo fui capaz de realizar una organización distribuyendo un presupuesto justamente en mi ingreso diariamente. Entonces, si es tu caso que ganas un dinero mensualmente, diariamente, semanalmente, listo, lo que te voy a recomendar es que empieces a organizar un presupuesto. Y para eso te voy a dar una ayuda. Tú sabes que a mí me gusta ayudar aquí a las personas y es que les voy a regalar justamente la plantilla de registro de gastos y de presupuesto de este año. Para eso es importante que hagan dos cosas. Lo primero, que te suscribas a este canal, porque sabías que más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritos. A mí me parece eso increíble, porque hemos tenido más de 5 millones de vistas en este canal y no todos están suscritos. Entonces lo primero, suscríbete y dale un gran like. Lo segundo, quiero que escribas la palabra plantilla y de esta forma te regalaré esa plantilla completamente gratis. ¿Listo? Y adicionalmente voy a poner en la parte inferior el link de la lista de prelanzamiento de las personas que quieran recibir información exclusiva sobre el mejor curso de finanzas personales que existe, que es obviamente elaborado por nuestro equipo, el método del salvavidas financiero, un método espectacular para que ustedes aprendan de cómo generar ingresos adicionales, cómo mejorar los gastos, cómo salir de deudas, cómo empezar a ahorrar e invertir. Entonces les dejo el link para que se registren y no se pierdan esta oportunidad. Entonces, si esto te está pasando a ti en este momento, lo que yo te voy a recomendar es que efectivamente tomes acciones, que sigas trabajando obviamente, pero que sigas mejorando tu educación financiera, que te organices, que utilices la plantilla, que empieces a mejorar tu presupuesto, empiece a identificar gastos innecesarios, gastos hormiga, gastos que realmente no nos sirven para nada. A mí muchas veces me tocaba obviamente restringirme de los gastos comunes que tenía una persona de mi edad en ese instante por cumplir metas. Y eso fue lo que me permitió organizarme posterior para poder comprar mi vivienda propia, comprar la vivienda a mis padres, invertir y hoy en día educar a miles de personas. Porque eso es lo que hacemos aquí, ayudar a las personas que como tú o como yo no han tenido los recursos suficientes para arrancar en el mundo de la vida, de las finanzas, de las inversiones y mucho más. La otra recomendación que te doy para ti es empieza a educarte financieramente a través de los cursos que nosotros tenemos, a través de todos los videos, charlas y en vivos. Vamos a tener muchos en vivos durante este mes de enero y febrero, por lo tanto te invito a que estés muy pendiente. Si tú quieres salir de ese mundo en el que te encuentras actualmente, recuerda generar ingresos adicionales. Por eso, por ejemplo, te recomiendo mucho utilizar hoy en día las herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Pilot, entre muchas más, donde tú puedes realmente empezar a adquirir conocimientos, habilidades que pueden ser muy útiles para ti hoy en día y para tu futuro. Segundo, empieza a mejorar mucho tus gastos. Definitivamente controlar gastos innecesarios, gastos hormiga, como te lo mencioné previamente. Tercero, salir de deudas malas. Aquellas deudas que no te están aportando. Deudas en tarjetas de crédito a 12, 24, 36 cuotas. Ojo, necesitas empezar a ponerle orden a tus compras, a utilizar las tarjetas de forma inteligente. Cuarto, si no estás ahorrando, toma acción este año y empieza a ahorrar para construir tu fondo de emergencia. La idea es que puedas tener 3 meses de tu fondo de emergencia, de tus gastos básicos, mínimos de supervivencia y utiliza, por ejemplo, las cuentas de ahorro de alta rentabilidad, que también recuerda que hice un video hablando sobre esto. Y quinto, empieza a mirar el tema de las inversiones. Definitivamente tenemos que construir patrimonio para el futuro a través de las inversiones. No importa en qué inviertas, pero empieza a invertir desde ya. Si te gusta este contenido, recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque así como yo arranqué de vender helados, ahora soy tu entrenador financiero y te voy a ayudar a tomar control en tus finanzas en este 2025. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.